Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy, muy trascendente para nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, como ministerio también. Creemos que hay algo muy profundo conectado con este misterio, que es el misterio de Israel. ¿Qué pasó con este misterio? Así como muchas veces ha pasado en la política o distintas dinámicas, es algo contundente del ser humano, que es que los solemos poner en extremos. O es así o es asá. Y ahora vamos a ver diferentes dinámicas que nos ha sucedido en este misterio, pero sí creemos que la clave de todo esto es tener un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de la persona de Cristo. Cuando tenemos revelación, por eso la clave no es una teoría, sino una revelación. No tiene que ver, la revelación tiene que ver más con una impartición espiritual que una teoría racional, ¿no? La impartición, hacer una dinámica de revelación, lo que hace es lo mismo que le sucede a Pedro. Que cuando dice Jesús, ¿ustedes quién dicen que soy? Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dice a esa respuesta? Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Y ahí está la clave, la llave de los misterios del Señor, que es necesario, y lo dicen las Escrituras inclusive, que las cosas profundas de Dios incluso, que esos misterios que son de Dios, Él lo da a conocer por revelación, de alguna manera u otra, a su pueblo. Pero el problema es esta dinámica, ¿no? De, al ser misterios, cuando elaboramos doctrinas de misterios, nos introducimos a esa sacralización, a esto de esa parte rígida de las cosas. ¿Y eso qué hace? Hace al entorpecimiento de estos misterios y la revelación de los mismos a las personas. Que esto en el ministerio de Jesús sucede que Él da a conocer misterios por medio de parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, justamente. Era sabiduría de Dios, dice la palabra, Pablo esto lo dice, sabiduría de Dios en misterio, ¿sí? Esto es muy clave que lo podamos comprender de esta forma, porque esto va a hacer a justamente adentrarnos con temor y reverencia, con temblor, pero también con un espíritu de humildad, de mansedumbre, de decir, no entiendo mucho esto, pero es un misterio. Entonces nos adentramos de una manera también más humilde a escudriñar las Escrituras en estas dinámicas. Esto es muy, muy clave y por eso Jesús daba a conocer las cosas en la sabiduría de Dios en misterio, como dice Pablo. Jesús lo hacía también. Pero hay algo que es muy clave de todo esto, que es cuando la palabra habla sobre la madurez espiritual, que es también lo que estamos viendo en las cápsulas de entrenamiento ministerial, que es que la sabiduría, hablamos sabiduría, dice Pablo, en misterio a los que han alcanzado madurez. Entonces creo que también hay una dinámica de madurez espiritual en la revelación de estos misterios del Señor. Es muy clave todo esto. Y vamos a dos dinámicas principales. Les dejamos el QR, después lo vamos a pasar el archivo para que lo estemos leyendo también. Acá está el QR. Para que después se lo puedan descargar y podamos ver juntos. Recordemos, anhelemos todas estas cosas desde ese espíritu que tenían los nobles de Berea, ¿no? Que eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las Escrituras. Hacemos todas estas dinámicas de poner todo con las Escrituras para que cada uno después lo pueda seguir escudriñando, que no quede solamente en palabras, sino que podamos retener todas las cosas. Y hay dos dinámicas principales, dos extremos en que nos hemos metido como iglesia referente al misterio de Israel. Acordémonos
que cuando nos metemos, hacemos de los misterios doctrinas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando lo hacemos con esta rigidez, al ser misterios, ¿qué es lo que sucede? Podemos llegar a los extremos que nos impiden visualizar y profundizar en los misterios desde la perspectiva revelacional, ¿no? Y eso es bastante complejo. Y acá tenemos dos extremos. El primer extremo, cuando hablamos del misterio de Israel, es como Israel, está todo medio extraño, ¿no? O sea, uno lo ve y dice, esto es medio raro. Pero hubo dos extremos que se vio tangiblemente en la iglesia, que es, por un lado, es judaizar, ¿sí? Y ahora vamos a ver en profundidad qué quiere decir esto. Pero por el otro lado está la teología como del judaizar a la iglesia, que esto, ahora vamos a ver que Pablo en la carta de los Gálatas es muy contundente y severo con respecto a los que querían judaizar. Pero después tenemos por el otro lado, el otro extremo, que es la teología del reemplazo. Que esto también fue muy grave en la iglesia primitiva, que incluso varias personas que ahora también las vamos a ir viendo, nombrando, referentes para nosotros, que fueron a favor de esta teología del reemplazo, ¿sí? En nuestro tiempo, y no es la primera vez que sucede, nos encontramos con este misterio. Y como todo misterio, bíblicamente hablando, es necesario poner nuestros ojos en él. Los misterios son para que los escudriñemos, profundicemos, pidamos revelación. La palabra de Dios dice que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparada para nosotros. Y cuando hablamos de revelación, hablamos de adentrarnos en esta dinámica de pedirle al Señor que nos muestre todas estas cosas. El abordaje que hemos tenido por mucho tiempo fueron en referencia a estas dos dinámicas que decíamos recién. La primera, que es esto de judaizar, esta pregunta que nos hemos hecho, que es, si Israel es el pueblo judío, entonces, ¿deberíamos practicar las mismas cosas que el pueblo judío? La circuncisión, las prácticas de la ley. Los judíos tienen algo que se llama mitzvah, y bueno, todas esas dinámicas que son como más de 600 leyes que tienen, tenemos que practicar lo mismo, ¿sí? O sea, ahí como... Y ahí está este extremo de judaizar, ¿no? Las fiestas también, las tenemos que practicar. Bueno, hay un montón de dinámicas que es como, ¿qué hacemos con esto, no? Y este es el extremo de judaizar. Esto Pablo en la carta de los Gálatas lo reprende severamente, el judaizar, ¿no? En ciertas dinámicas, en otras, como decimos, es un misterio, es bastante complejo de abordar, entonces es necesario tener revelación, pero sí hay ciertas cosas que Pablo severamente corrigió en la carta de Gálatas cuando querían judaizar a la iglesia. Un judaizante enseñaba que para que un cristiano pudiera estar en una correcta relación con Dios, debería cumplir con la ley de Moisés. En particular, promovían la circuncisión como un requisito indispensable para la salvación. La salvación era indispensable, no era por la fe tanto, o sea, había una partecita 50-50 por la fe y después tenía que ver con la ley. Según esta enseñanza, los gentiles debían convertirse primero en judíos a través del rito y solo después podían acercarse a Cristo. La doctrina de los judaizantes combinaba la gracia obtenida a través de Cristo con las obras que implicaban la obediencia a la ley. Esta enseñanza errónea fue discutida en Hechos 15 y refutada de manera firme en la carta a los Gálatas. Después, si quieren, léanlo todas estas cosas. Y pasa en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, un grupo de judaizantes se enfrenta a Pablo y a Bernabé. Algunos de los fariseos insistían en que los gentiles no podían recibir la salvación a menos que fueran circuncidados y siguieran la ley de Moisés. ¿Y qué hace Pablo ahí? Pablo defiende
que en Cristo ya no había diferencia entre judíos y gentiles, porque Dios había purificado sus corazones mediante la fe. Esto lo dice Hechos 15, del 8 al 9. Y después Gálatas 2:16 lo expresó de manera contundente. Esto lo dice Pablo a los Gálatas. Sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Y ahí tenemos un extremo, los judaizantes. Pero también está este otro extremo, que es la teología del reemplazo, que se hace esta pregunta: si Israel no son los judíos, y hay palabras proféticas, hay algo muy extraño en esto, en esta teología, que hay palabras proféticas del pueblo de Israel, el pueblo judío, que hoy en día se están cumpliendo. Lamento compartirles esto, pero esto es real. Hay algo que sucede con el pueblo de Israel. Hay algo que sucede con el pueblo judío. Jesús de Nazaret es judío. En quien nosotros hemos creído es judío. Y la palabra, Jesús mismo, en un momento dice: la salvación viene de Israel, la salvación viene de los judíos. Esto es tremendo si lo podemos comprender, entender. Y esto Pablo después, ahora vamos a ver en Romanos 11, que dice: no ha desechado su pueblo el Señor, no ha desechado al pueblo de Israel. Y ahí está la llave, si nosotros empezamos a entender esto. Pero la segunda pregunta es: si Israel no son los judíos, entonces Israel es la iglesia. Y eso pregona la teoría, esta teología del reemplazo. Y esto fue muy grave porque, claro, después la palabra, todas las profecías que son para el pueblo de Israel, que nosotros las hemos tomado para nosotros, que no está mal, pero hay una dinámica que es literalmente y estrictamente trascendental, que es que estos fueron profecías para Israel y vemos el cumplimiento hoy en día, 1946, cuando es la guerra que tiene Israel. Creo que son la guerra de los 6 días, o no sé si fueron 6 días o 6 años, pero fue una guerra donde Israel contendió, el pueblo judío contendió por la tierra prometida y se le fue dada nuevamente. Es lo mismo que ha sucedido en otro momento con Babilonia, en otro momento con Egipto, vuelve a suceder porque la palabra del Señor dice que ese es su lugar. Y es la palabra profética más segura. Entonces el Señor se mete ahí y dice: este es mi pueblo. Y lo vuelve a llamar. Y todo el pueblo judío vuelve a Jerusalén, vuelve a Israel. Y las profecías bíblicas se vuelven a cumplir. Entonces no hay teología del reemplazo que valga. Y ahí está la dinámica. Ahí está el problema. Que se empiezan a cumplir. Y ahí la teología del reemplazo se ve disuelta básicamente. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, lo hará. Y allí tenemos maestros itinerantes que pregonaron esto. ¿Por qué? Porque en su época, ¿qué empezaba a suceder? Había una dispersión dentro de Israel, en Jerusalén. Entonces decían: no, entonces Israel es la iglesia. Dejó de ser el pueblo judío, dejó de ser el pueblo de Israel. Empezó a ser la iglesia, es la iglesia. Es la iglesia gentil. Y acá nos adondamos en un problema. Claro, por la dinámica sustancial que estaban viviendo en un momento temporal, elaboraban doctrinas como esta, conforme a un misterio. Y ahí fue la gravedad. Pero conforme a un acontecimiento temporal.
Y ahí tenemos maestros itinerantes como Orígenes, Justino Mártir, Agustín de Hipona. Estas personas fueron padres de la iglesia primitiva. Ellos pregonaban esto, la teología del reemplazo. Lutero mismo, el padre de la Reforma protestante, avaló la teología del reemplazo. ¡Wow! Tremendo. ¿Pero por qué? Porque ellos, y a nosotros también nos puede pasar, y tenemos que tener esta humildad, son misterios del cielo todas estas cosas. No son algo así nomás. Entonces, si son misterios, no tratemos de elaborar teologías alrededor de esto, porque son misterios. Guarda que no sea que estemos metiendo la temporalidad nuestra frente a un plan de Dios eterno y no tenga que ver con lo que Dios quiera hacer. Y ahí tenemos esa teología del reemplazo que tiene varias dinámicas, ¿no?, dentro de ellas, que después lo pueden también leer. Pero vamos profundamente a lo que es Romanos 11. Si quieren una dinámica para nosotros entender de diferentes formas de qué trata este misterio, Romanos 11, de par en par, léanlo, escudriñenlo. Nosotros lo separamos en distintas formas para abordarlo de la mejor manera, este misterio, ¿sí? En primer lugar, lo hemos abordado de diferentes formas para que sea más entendible, más comprensible, pero recuerden, esto es revelación y es en misterio y es una impartición. Así como nos fue dado a nosotros, nos humillamos delante del Señor diciendo no entendemos del todo, pero sabemos que hay algo acá, hay un tesoro acá, que si lo comprendemos vamos a poder empezar a contender por lo que contiende las pasiones del corazón de Dios frente a esto. En primer lugar, es la ignorancia de este misterio. Es gravísimo esto. Así como justo estuvimos viendo en las cápsulas los dones, ministerios y operaciones que Pablo en un momento, si mal no recuerdo, en 1 Corintios 12, dice, no ignoren los dones. No ignoren los dones. Acá dice, no ignoren este misterio. Así dice la palabra del Señor, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. No lo ignoren. El problema mayor que podemos llegar a tener con los misterios es que cuando nos parece que son como, bueno, esto no lo entendemos mucho, lo ignoramos. Apocalipsis, no lo entendemos mucho, no nos vamos a meter tanto porque todo este tema escatológico es medio raro. Bueno, lo ignoramos, gravísimo. Apocalipsis 1, bienaventurado el que oye, que guarda todas estas palabras que les estoy dando, bienaventurados son. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, acá lo mismo, no ignoremos este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, dice. No sean arrogantes, no sean orgullosos. Esto es una palabra del Señor para la iglesia que somos nosotros, para los gentiles. Dice, para que no sean sabios en su propia opinión. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el misterio? Que dice, no ignoren este misterio. Pero ¿cuál es ese misterio? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Acá tenemos un tesoro. Si podemos escudriñar y profundizar en estas dinámicas, es un tesoro. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Este es el misterio. Acá hay una llave. Y tenemos que empezar a profundizar en estas llaves que Dios nos da. No ignoremos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Israel le aconteció un endurecimiento parcial. Hasta la plenitud, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. Acuérdense, son profecías bíblicas, tal como está escrito. Esto estaba escrito. El libertador vendrá de Sión. ¿De dónde vendrá el libertador? De Sión.
¿Apartará la impiedad de quién? De Jacob. Esto está hablando del pueblo de Israel. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, o sea, la iglesia gentil, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrado misericordia. Con la misericordia que les fue mostrada a ustedes, para que por la misericordia que les fue mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrado misericordia. Misericordia también a ellos. ¡Wow! Aquí vemos básicamente que la ignorancia del misterio es el primer paradigma a ser quebrado. El recaer en la ignorancia hace a la inmadurez y por lo tanto al atraso de la consumación de este misterio. Esto es fundamental. No tenemos que ser ignorantes. En segundo lugar, tenemos la arrogancia. Entonces, en primer lugar, lo que es la ignorancia del misterio de parte nuestra. Y de parte nuestra también, la arrogancia, ¿no? Como olivo silvestre. Nos ha sucedido a nosotros. Acá así como Jesús en Juan 15 habla de la vid y los pámpanos, acá hace referencia a Pablo de una manera muy similar a el olivo cultivado como el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo judío, y el olivo silvestre injertados como nosotros, como esos olivos silvestres, que estaban ahí, era una planta que estaba por fuera, silvestre, salvaje, pero Dios lo tomó y lo injertó en un olivo cultivado, y ese olivo cultivado tiene historia, y es el pueblo judío, porque la salvación viene de Sión, la salvación viene de Israel, la salvación viene de los judíos, la salvación viene por medio de Jesús, un hombre judío. Y fíjense lo que dice: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, gentil, nosotros, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. No seas arrogante para con el pueblo judío. No te creas más que ellos. No creas que la salvación solo es para vos. Está diciendo acá, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Acá hay algo grave, y esto es lo que pasa con los gentiles, nosotros como pueblo gentil, como iglesia de Cristo gentil. Hay arrogancia, y así como ellos, esto es fundamental, así como ellos fueron endurecidos parcialmente para que el evangelio nos llegue a nosotros, nosotros debemos ser quebrantados totalmente para que el evangelio le vuelva a llegar a ellos, y por medio de la misericordia del Señor y el poder de Dios en medio de ese pueblo, que sean llamados, ahora vamos a ver, a celo, llamados a celo. Esto es increíble. Y dice, ¿cómo sigue? Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de vuelta. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Acá haciendo referencia como algo antinatural, pero fuimos injertados porque éramos olivo silvestre, y Dios tuvo misericordia, y la salvación llega al pueblo gentil por medio de una de las dinámicas. ¿Qué es lo que sucede con Pablo? Lo vemos todo en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucede con Pablo? Agarra a Pablo, va hacia los judíos y les empieza a predicar. Los judíos empiezan a resistir. ¿Y Pablo qué dice? Me voy con los gentiles, apóstol para los gentiles. Y es la revelación también que tiene Pedro cuando ve toda esta, cuando tiene que ir a la casa de Cornelio, que Cornelio era gentil. Y Pedro dice, ¿cómo voy a ir a la casa de Cornelio? Y tiene la revelación de ese manto
con todas esas... entra en un éxtasis Pedro y tiene una revelación de un manto que desciende con distintas aves, distintos animales, y le dice, el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y ahí el Señor le empieza a revelar que el Evangelio es para los gentiles. Pero ¿por qué también sucedió todo eso? Porque fue endurecido el pueblo de Israel. Fue endurecido parcialmente, acordémonos de esto. Entonces tenemos la ignorancia del misterio, la arrogancia del olivo silvestre, y en tercer lugar, esta tercera dinámica que es la dureza del olivo cultivado. Esto es el pueblo de Israel. Acuérdense que esa dureza es parcial, pero fíjense lo que dicen las Escrituras. Digo entonces, esto es la clave. Y acá tenemos como desenmascarada como también la teología del reemplazo, ¿no? Porque no tiene refutación contra esto bíblicamente hablando. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando del pueblo de Israel. Viene hablando del pueblo de Israel. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. De ningún modo. No fue desechado el pueblo de Israel. ¿Y qué dice Pablo ahí? Porque yo soy israelita. Lo dice Pablo ahí mismo. Porque yo también soy israelita. No ha desechado Dios a su pueblo. De ningún modo. Dice, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y acá está la clave. Y acá está la llave. Recuerden esto, nosotros tenemos 2000 años de edad aproximadamente como pueblo cristiano, como pueblo gentil. El pueblo de Israel tiene hasta 3000 años antes. Si lo vamos conectando con... Imagínense. O sea, tienen el doble de historia que nosotros. Sería muy arrogante decir que la salvación es nuestra nada más. La salvación es para ellos también. Y acá dice lo siguiente, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Elías suplica a Dios contra Israel. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente. Acá está haciendo referencia a esos 7000 que no doblaron sus rodillas frente a los profetas de Baal. No doblaron sus rodillas. Esos 7000, un remanente. Y acá está diciendo lo mismo. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Hay un remanente del pueblo de Israel presente que está esperando la salvación que viene por medio de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Este es lo que hablamos al principio del endurecimiento parcial. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Y qué dice? De ningún modo, lo mismo que al principio. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo, al pueblo de Israel? De ningún modo. ¿Acaso cayeron? ¿Acaso tropezaron para caer, para quedarse ahí y ya está, terminó todo con Israel? No. Es lo mismo que pasa con el pueblo con Moisés. Es lo mismo que pasa el pueblo con estos 7000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. En el momento que Dios está con Moisés y dice, Moisés, ya está. Me cansé de este pueblo. Y Moisés que dice, Señor, si vos lo sacaste de Egipto, todas las cosas que vos hiciste por este pueblo, mira si lo va a desechar. Si ya todo lo que ha construido. Pero por su transgresión, dice, ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos.
Y acá entramos en otra dinámica y ahora vamos a entrelazar todas estas dinámicas para comprender y profundizar en este misterio. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Ese endurecimiento parcial hizo que venga la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para causarles celos. Y estos celos ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo es este celo? ¿A través de qué? ¿Por qué medios? Y dice, y su transgresión es riqueza para el mundo, y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo gentiles, dice Pablo, a ustedes hablo gentiles, a la iglesia gentil, a nosotros. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos, esto como diciendo, esto lo anhelo, dice. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Tremendo, tremendo. En este punto vemos con toda claridad que Dios no desecha a su pueblo y que ha quedado un remanente. Él los ha endurecido para que llegue la salvación a nosotros. Entonces, en resumen, Dios tiene un plan y el plan es en 4 partes, 4 dinámicas. Y vamos entrelazando todos estos versículos que acabamos de ver para comprender en 4 dinámicas, simplemente 4 dinámicas de manera sencilla y congruente para entender el plan de Dios con Israel, el misterio de Israel. En primer lugar, endurecimiento. Endurecimiento. Endurecimiento parcial para la salvación nuestra, ¿sí? Estos 2 versículos que veíamos. También ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y después dice, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Ha quedado un remanente. Ha quedado un remanente. Endurecimiento parcial, pero ha quedado un remanente ahí. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Siempre que haya un hasta qué es porque hay un tiempo, otro tipo de tiempo. Entonces lo primero, en principal, hay un endurecimiento parcial, hay un remanente que espera la salvación del Señor ahí, y ese endurecimiento fue para que llegue la salvación a nosotros. Pero en el segundo punto, que es la clave, está la plenitud de los gentiles. Esta es la segunda dinámica, plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles. Ese hasta qué, ¿qué termina diciendo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esta plenitud habla de diferentes formas, no es explícito porque acá dice la plenitud de los gentiles directamente. Y tampoco hay que hacer doctrina de algo que no es tampoco muy explícito en la Biblia. Pero yo creo que está muy ligado a la palabra cuando dice que los gentiles buscan sabiduría y los judíos buscan señales. Mas para nosotros Cristo es sabiduría y poder de Dios. Los judíos buscan señales. Cuando haya, y ahora vamos a ver que está ligado también con la misericordia, porque el amor y las señales y el poder de Dios hacen a la salvación del pueblo. Entonces, que esto es lo que hizo Jesús justamente con su pueblo también. Entonces es una dinámica de misericordia, pero también es una dinámica de poder de Dios manifiesto. Literalmente, como hacía Jesús. Y esto hay que ser prudentes y sensatos con esto. ¿Por qué? Porque si la palabra, Jesús mismo nos dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores que estas hará. Y no estamos haciendo esas obras en el poder de Dios, o sea, literalmente, las obras son de poder. Y Jesús iba y decía, si no creen por mis palabras, crean por mis obras. ¿Y cuáles eran las obras? Es lo que le decía Juan. Juan, cuando dudó si era Jesús o no, el que había de venir, ¿qué le dice Jesús? Mirá las obras, miren las obras, díganle a Juan que a los pobres les es anunciado el evangelio, hay sanidades, hay milagros y hay prodigios. Díganle esto, díganle sobre las obras. Y esto
acá está el celo, el llamar a celo tiene mucho, esta plenitud de los gentiles tiene mucho que ver con los avivamientos que van a venir el día de mañana para el pueblo de Israel, para nosotros llamar a celo al pueblo de Israel, el pueblo judío, avivamiento, poder de Dios manifiesto, sanidades, milagros y prodigios en las calles de Jerusalén, y que todos sean sorprendidos por eso que sucede. Y ahí, en esa misericordia, amor, en el amor de Dios, pero también en ese poder de Dios manifiesto, esa plenitud de los gentiles va a ser manifiesta. Y ahí es cuando va a venir ese celo, que es el tercer punto. Llamar a celo por la misericordia. Dice lo siguiente: pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y después dice el otro versículo, la otra parte, que dice: para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¡Wow! Entonces, el llamado a celo es por medio de la plenitud nuestra, que esa plenitud es forjada por medio de la misericordia, y entendemos también que es el poder de Dios manifiesto, porque los judíos buscan señales. Y en última instancia, salvación. Todo Israel será salvo. 4 dinámicas: endurecimiento parcial, plenitud de los gentiles, llamado a celo de los gentiles hacia el pueblo de Israel, y en cuarto lugar, salvación. Salvación del remanente de Israel. Todo Israel será salvo. Esto es lo que dice el versículo cuando dice: a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Esta es nuestra oración, ¿no? Estas son las 4 partes del plan de Dios en este misterio de Israel, de una manera sencilla, concreta, profunda, que nos activa a nosotros para decir, bueno, ¿qué parte tenemos en este plan? Porque es algo del corazón de Dios. Pero recuerden estas 2 dinámicas que son claves también. La ignorancia y la arrogancia harán al endurecimiento de nuestro corazón para con ellos. Y eso es grave, porque en realidad este misterio es un anhelo profundo del corazón de Dios, que después dice en otros versículos, dice que de los 2 pueblos hizo uno, del pueblo gentil y el pueblo judío. De la iglesia, nosotros de la iglesia gentil, para con ellos, ¿no? El pueblo judío. Pero estas 2 dinámicas es fundamental. Si nosotros somos arrogantes, si nosotros nos jactamos en nuestra propia opinión, si nosotros ignoramos este misterio, nuestro corazón va a estar endurecido, así como ellos fueron endurecidos parcialmente para que llegue la salvación a nosotros. Nosotros estamos siendo endurecidos, pero esta salvación a través del endurecimiento nuestro no les llega a ellos, porque somos arrogantes. Pero nosotros necesitamos ser quebrantados para que esta salvación llegue a ellos y sea un derramamiento del Espíritu Santo, como dice Joel 2, como lo fue en Pentecostés, de vuelta y nuevamente en Israel. ¿Les parece si oramos? Papá, Dios, danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la revelación para entender este plan en profundidad, que no tiene que ver con una moda, no tiene que ver con algo así nomás. No queremos adoptar posturas rígidas como el judaizar capaz o la teología del reemplazo. Señor, es un misterio esto. Necesitamos revelación de estas dinámicas, de este misterio, Señor. Y danos la gracia, danos las lágrimas, Señor. Vos producís el querer como el hacer en nosotros. Danos la gracia, danos las lágrimas para derramarnos por este pueblo, así como vos te derramás por este pueblo y te sacrificaste, diste tu vida, no solo por nosotros, pueblo gentil, sino por tu pueblo, Señor, por el pueblo judío, el pueblo de Israel. Señor, te encomendamos
todo en tus manos, reconociendo que separados de vos nada podemos hacer y que te necesitamos en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les mandamos un saludo muy muy grande y Dios les bendiga.